Bienvenidos a este podcast donde exploraremos la gran historia de los liberales en México entre 1821 y 1836. En este breve viaje histórico describiremos quiénes eran los liberales, sus ideales y cómo influyeron en la formación de México como nación independiente. Para comenzar, es necesario que nos situemos en el año 1821, año de la independencia de México. La sociedad y la política estaban en un momento crucial de la transformación. En el periodo de 1821 a 1836, México experimentó una encrucijada histórica tras su independencia de España. El entorno político y social era una montaña de esperanzas y desafíos. La recién nacida nación buscaba establecer su identidad y estructura gubernamental. La diversidad cultural y étnica, herencia de siglos de colonización, se entrelazaba con aspiraciones de autonomía y autodeterminación. Las secuelas de la Guerra de Independencia dejaron cicatrices profundas, puesto que la economía estaba en reconstrucción y las tensiones políticas amenazaban la estabilidad. Los debates sobre el tipo de gobierno central o federal generaban controversias acaloradas. En esta prueba de transformación, los liberales surgieron como agentes de cambio, buscaban establecer un equilibrio entre la tradición y la innovación, abogando por principios como la libertad individual, la separación iglesia-estado y la igualdad ante la ley. Este contexto turbulento proporcionó el terreno fértil donde los liberales plantaron las semillas de una nueva visión para México, dando forma a su destino durante este crucial periodo histórico. ¿Quiénes eran los liberales? Ahora profundicemos en quiénes eran los liberales. Eran visionarios que abogaban por la libertad, la igualdad y la separación iglesia-estado. Los liberales de 1821-1836 te daban una visión audaz para México, fundamentada en sólidos ideales y valores que buscaban transformar la sociedad y la política. Su primordial ideal era la libertad individual. Abogaban por liberar a los ciudadanos de las restricciones impuestas durante el periodo colonial, aspirando a construir un país donde cada persona pudiera gozar de sus derechos fundamentales. La separación Iglesia-Estado era otro pilar esencial. Los liberales buscaban liberar al gobierno de la influencia eclesiástica, procurando instaurar un sistema político que garantizara la autonomía y la diversidad de pensamiento. La igualdad ante la ley era un principio fundamental. Los liberales aspiraban a eliminar las desigualdades sociales y económicas arraigadas en el antiguo régimen, buscando un México donde todos los ciudadanos fueran tratados con equidad. La participación ciudadana y la representación política eran elementos clave de su visión. Los liberales abogaban por sistemas republicanos y democráticos, donde la voz del pueblo tuviera un peso significativo en la toma de decisiones. En resumen, los liberales no solo buscaban la independencia de México, sino también la construcción de una nación basada en la libertad, igualdad y justicia, sentando las bases de un México moderno y progresista. Retomando el tema de las figuras clave, destaquemos algunas figuras que entre los liberales resaltaron, desde personajes como Benito Juárez hasta Melchor Múzquiz. Cada uno desempeñó un papel crucial en la configuración del México independiente. Comenzamos con Guadalupe Victoria, de 1786 a 1843. Fue el primer presidente de México tras la independencia de 1824 y jugó un papel crucial en la estabilización política del país y en la redacción de la Constitución. Como segundo tenemos a Benito Juárez, de 1806 a 1872. Abogado y político, Juárez se convirtió en el presidente de la segunda mitad del siglo XIX. Su visión liberal incluía la separación iglesia-estado y la promoción de la educación. En tercer puesto tenemos a Miguel Ramos Arizpe, de 1775 a 1843. Destacado político y abogado, contribuyó a la redacción de la Constitución de 1824 y abogó por la libertad de prensa y la separación de poderes. Como cuarta figura clave tenemos a Vicente Guerrero, de 1782 a 1831. Vicente Guerrero fue un líder militar y político clave. Como presidente en 1829 promovió la abolición de la esclavitud y la igualdad racial. Como quinta persona tenemos a Melchor Múzquiz, de 1790 a 1844. Fue un militar y político que participó en la redacción de la Constitución de 1824 y ocupó diversos cargos gubernamentales, contribuyendo al desarrollo temprano de la República. Estas figuras destacadas de la época liberal no solo lucharon por la independencia, sino que también desempeñaron papeles fundamentales en la construcción de la nueva nación, guiados por ideales de la libertad y justicia. Eventos significativos. Adentrémonos en eventos importantes como la creación de la Constitución de 1824. Este documento sentó las bases para la estructura política del país.
Constitución de 1824. Evento: la promulgación de la Constitución de 1824 estableció las bases legales y políticas de la nueva República Mexicana. Impacto: definió la estructura federal del país, garantizando derechos fundamentales y delineando la división de poderes. Fue un hito en la búsqueda de estabilidad y gobierno representativo. Guerra Federalista, 1826-1835. Evento: conflicto armado entre liberales y conservadores que disputaban la interpretación y aplicación de la Constitución de 1824. Impacto: a pesar de la inestabilidad, este conflicto contribuyó a la consolidación de los principios liberales, reforzando la idea de una nación basada en la libertad y la representación popular. Abolición de la esclavitud, 1829. Decisión presidencial de Vicente Guerrero, que proclamó la abolición de la esclavitud en México. Impacto: este acto reflejó el compromiso de los liberales con la igualdad y la justicia social, marcando un hito significativo en la lucha contra las prácticas discriminatorias. Reforma a la ley electoral, 1832. Evento: modificaciones legislativas para ampliar la participación ciudadana en los procesos electorales. Impacto: fortaleció la base democrática de la República al permitir una mayor representación popular, promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones. Presidencia de Valentín Gómez Farías, 1833-1834. Evento: Gómez Farías implementó reformas que buscaban fortalecer los principios liberales y la separación Iglesia-Estado. Impacto: aunque enfrentó resistencia, sus esfuerzos sentaron las bases para futuras transformaciones, consolidando la visión liberal en la estructura política mexicana. Estos eventos, marcados por tensiones y cambios, contribuyeron significativamente a la formación de México como una nación liberal e independiente. Cada uno dejó su huella en la historia y contribuyó al desarrollo de los ideales que los liberales perseguían. Conflictos y cambios. No todo fue fácil para los liberales, enfrentaron desafíos y conflictos, pero sus acciones trajeron cambios significativos a la sociedad y la política. Durante el periodo de 1821 a 1836, los liberales enfrentaron diversos desafíos que pusieron a prueba su visión de un México libre e igualitario, pero también lideraron cambios trascendentales. Número 1. Desafíos políticos y militares. Desafío: la Guerra Federalista de 1826 a 1835 presentó tensiones políticas y militares, con luchas entre liberales y conservadores. Cambio: a pesar de la inestabilidad, este conflicto sirvió para consolidar los principios liberales, fortaleciendo el compromiso con la República y la democracia. Número 2. Resistencia a reformas sociales. El desafío fue que las reformas sociales, como la abolición de la esclavitud, enfrentaron resistencia de sectores conservadores, y el cambio fue que, a pesar de la oposición, estos cambios sentaron un precedente crucial, reafirmando los valores de igualdad y justicia que los liberales buscaban implementar en la sociedad. Como tercer puesto tenemos las tensiones con la Iglesia. El desafío fue que la separación Iglesia-Estado generó tensiones con la jerarquía católica, que venía amenazados sus privilegios. El cambio fue que, aunque enfrentaron resistencia, los liberales lograron implementar medidas que limitaban la influencia eclesiástica en la política, consolidando un Estado laico. Cuestionamientos a la estructura federal. El desafío fue que los debates sobre la estructura federal del gobierno generaron tensiones entre federalistas y centralistas, y el cambio fue que, a pesar de los desafíos, la Constitución de 1824 sentó las bases para una república federal, reflejando el compromiso con la descentralización y la autonomía regional. En conjunto, estos desafíos no solo pusieron a prueba la resiliencia de los liberales, sino que también impulsaron cambios significativos en la construcción de una nación basada en los principios de libertad, igualdad y justicia. La lucha contra adversidades contribuyó a consolidar la identidad liberal de México en ese periodo histórico. Conclusión. En resumen, la era de los liberales entre 1821 y 1836 dejó un impacto duradero en México. Su lucha por la libertad y justicia sigue siendo relevante hoy. Muchas gracias por unirte a este podcast.